Hubo una serie que lo cambió todo. No era solo una serie sobre un coche, no era solo un héroe. El Coche Fantástico fue todo un mito. 4 temporadas, 90 episodios y Kit, aquel Pontiac Firebird negro que hablaba, se convirtió en una estrella tan grande como el propio hombre al volante. Corría el año 1982. NBC apostó fuerte por este proyecto y ganó. Pero, ¿qué fue de las personas que dieron vida a ese universo en la pantalla? ¿Dónde están ahora, en 2026? Algunas historias son de triunfo, otras de tragedia, y casi todas inesperadas. ¿Sabías que uno de los actores clave de la serie nunca llegó a casarse, a pesar de su fama de conquistador irresistible? ¿Sabías que una de las actrices, tras alejarse de la pantalla a comienzos de los años 90, dedicó su vida a la protección de reservas naturales en California? ¿Y sabías que otro miembro del reparto terminó convirtiéndose en una de las grandes figuras de las telenovelas diurnas, en una serie muy alejada de las persecuciones nocturnas y la alta tecnología? Hoy vamos a hablar de todos ellos. Abróchate el cinturón, el viaje será largo. En el puesto número 1 tenemos a Richard Basehart en el papel de Wilton Knight. Apareció en la serie solo durante unos minutos. Literalmente, en apenas unas cuantas escenas del episodio piloto, pero sin él, el Coche Fantástico no habría existido en absoluto. Richard Basehart interpretó a Wilton Knight, el multimillonario moribundo que le da una nueva vida al detective Michael Long, transformándolo en Michael Knight y poniéndole en las manos a Kit. Sus últimas palabras, "Un solo hombre puede cambiar el mundo, Michael", se convirtieron en el lema de toda la serie. Basehart tenía 67 años cuando participó en el episodio piloto de El Coche Fantástico en 1982. Para él, era solo uno de los muchos papeles de una carrera que ya sumaba 4 décadas. Pero solo quienes conocían su nombre mucho antes de Kit sabían realmente la magnitud de su trayectoria. Porque Richard Basehart no fue simplemente un actor de televisión, fue una auténtica leyenda del Hollywood clásico. En 1954 trabajó con Federico Fellini en La Strada, una película que entró para siempre en la historia del cine mundial. En 1956 apareció en Moby Dick, dirigida por John Huston. Eran papeles del nivel con el que la mayoría de los actores solo pueden soñar. En 1960, su nombre quedó inmortalizado en el Paseo de la Fama de Hollywood. Era uno de esos intérpretes que llevaban a la pantalla dignidad y profundidad, en una época en la que Hollywood todavía sabía hacer cine de verdad. En televisión encontró una nueva generación de admiradores gracias a su papel del almirante Harriman Nelson en la serie de ciencia ficción Viaje al fondo del mar, 1964 a 1968, donde pasó 4 temporadas como comandante de un submarino atómico. Ya era otra época, pero Basehart también encajó perfectamente en ella. En El Coche Fantástico, en realidad, no volvió a aparecer después del piloto. Su personaje moría al comienzo de la historia. Sin embargo, su voz estaba presente en cada episodio, porque era él quien recitaba el monólogo de apertura que introducía cada capítulo. El Coche Fantástico, un cruzado solitario en un mundo peligroso. Aquella voz, grave y solemne, se convirtió en una de las señas de identidad sonoras de toda la serie. En su vida personal, Basehart atravesó varios golpes muy duros. Su primera esposa murió en 1950 a causa de las complicaciones derivadas de una operación cerebral. Su segundo matrimonio, con la actriz italiana Valentina Cortese, terminó en divorcio en 1960. Su tercera esposa, Diana Lottery, estuvo a su lado hasta el final. Juntos fundaron la organización Actors and Others for Animals, después de presenciar cómo alguien arrojaba a un perro desde un coche en marcha en plena autopista. Aquello los dejó profundamente marcados. La organización sigue activa hasta hoy. Richard Basehart falleció el 17 de septiembre de 1984, apenas 2 años después del estreno de El Coche Fantástico. Tenía 70 años. La causa de su muerte fue una serie de derrames cerebrales. Siguió trabajando hasta el final. Poco antes de morir, recitó un poema en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Verano de 1984 en Los Ángeles. Su voz nunca lo abandonó. Wilton Knight vivió solo durante el episodio piloto, pero Richard Basehart dejó una huella en la historia del cine que jamás desaparecerá.
En el puesto número 2 tenemos a Edward Mulhare en el papel de Devon Miles. Si Kit era el corazón de El Coche Fantástico, Devon Miles era su conciencia, siempre impecablemente vestido, siempre sereno, con ese acento británico que sonaba como si hubiera salido directamente de la portada de una revista de elegancia clásica. Devon dirigía las operaciones de la Fundación para la Ley y el Orden, FLAG, y fue el mentor de Michael Knight durante las 4 temporadas. Era a Devon a quien Michael rendía cuentas. Era Devon quien tomaba las decisiones. Y era Devon quien daba a todo lo que ocurría una auténtica sensación de seriedad. Edward Mulhare tenía 59 años cuando comenzó el rodaje de El Coche Fantástico en 1982. Para él, ya era su segundo gran papel en una serie de culto de la televisión estadounidense. El primero había sido el capitán Daniel Gregg en El Fantasma y la señora Muir, 1968 a 1970, donde interpretó al fantasma de un excéntrico capitán de mar. Por ese trabajo, recibió una nominación al Emmy. Mulhare tenía un talento poco común. Sabía dar vida a hombres de modales impecables, pero con una calidez humana escondida bajo la superficie. Pero pocos sabían que detrás de esa imagen aristocrática se escondía un chico de Cork, en Irlanda. Mulhare nació en 1923 en una familia obrera. Estudió en una escuela de los hermanos cristianos. Comenzó su carrera en los teatros de Dublín y después dio un salto enorme hasta Broadway. En 1957 sustituyó nada menos que a Rex Harrison en el papel del profesor Higgins en el legendario musical My Fair Lady, y llegó a interpretar ese personaje más de 1000 veces. El propio Rex Harrison, al verlo en escena, dijo que había quedado encantado. Y eso no era poca cosa. En El Coche Fantástico, Mulhare apareció en los 90 episodios. Fue la única presencia constante, aparte del propio David Hasselhoff, que se sintió a lo largo de toda la serie. Tras el final de El Coche Fantástico, interpretó su último papel en 1996, de nuevo junto a Hasselhoff. Esta vez en la serie Los Vigilantes de la Playa de Noche. Siguieron siendo amigos muy cercanos hasta el final. Mulhare nunca llegó a casarse. Según quienes lo conocieron, era un auténtico admirador de las mujeres, pero prefería la libertad. Sus cenizas descansan en la cripta familiar del cementerio de Saint Joseph, en Cork, allí donde empezó todo. El 24 de mayo de 1997, Edward Mulhare falleció de cáncer de pulmón. Tenía 74 años. Había fumado toda su vida y la enfermedad avanzó con una rapidez devastadora. Apenas 5 meses. La serie Team Knight Rider, spin-off del programa original, le dedicó un episodio titulado KRO, porque Devon Miles era inseparable de ese universo, y Edward Mulhare, de un Hollywood que ya no existe. En el puesto número 3 tenemos a Patricia McPherson en el papel de Bonnie Barstow. Bonnie Barstow fue un personaje poco común para la televisión de comienzos de los años 80. Una mujer ingeniera, una mujer que desmontaba y volvía a montar a Kit, que conocía el coche mejor que nadie, inteligente, competente, independiente, en una época en la que a muchas mujeres en la pantalla se las mostraba más como adorno que como profesionales. Patricia McPherson le dio vida desde el primer episodio. McPherson nació el 27 de noviembre de 1954 en Oak Harbor, estado de Washington. Era hija de un oficial de la Marina, y todo indica que de ahí venía esa firmeza que se percibía en su forma de actuar. Antes de llegar al mundo de la interpretación, estudió periodismo en la Universidad Estatal de California en San Diego, pero Hollywood terminó quedándole más cerca. En 1982, cuando comenzó El Coche Fantástico, Patricia tenía alrededor de 28 años. Apareció en la primera temporada y enseguida se convirtió en una parte esencial del equipo. Luego ocurrió algo inesperado. Después de esa primera temporada, fue despedida. Nunca se revelaron oficialmente los motivos. Su lugar lo ocupó Rebecca Holden, que interpretó a April Curtis en la segunda temporada. Pero David Hasselhoff y Edward Mulhare insistieron en que regresara, y en la tercera temporada, Bonnie volvió a estar en su sitio. Permaneció en la serie hasta el final, en 1986. Después de El Coche Fantástico, McPherson apareció en varios papeles episódicos en series como MacGyver, Se ha escrito un crimen y Star Trek, La Nueva Generación. Pero nunca volvió a llegar ese gran papel protagonista.
A comienzos de los años 90, tomó la decisión de dejar la actuación, en silencio, sin comunicados ni despedidas públicas, y se entregó por completo a otra vida. Patricia se convirtió en una activa defensora del medio ambiente. Participó en la lucha por conservar los humedales de Ballona, en el sur de California, un ecosistema costero único que estaba amenazado por la urbanización. Fue una lucha real, contra promotores inmobiliarios, contra intereses políticos, por un pedazo de naturaleza viva en medio del paisaje urbano, y sigue comprometida con esa causa hasta hoy. En 2009, McPherson hizo una única excepción. Apareció en un pequeño papel en la serie de ciencia ficción Warehouse 13 del canal Sci-Fi. Fue como un saludo desde el pasado, breve pero emotivo. En 2026, Patricia McPherson tiene alrededor de 71 años. Está casada con James Garrett y vive en California. A veces acude a encuentros de fans de El Coche Fantástico, como un recordatorio de que detrás del brillo y la estética de la serie había personas con convicciones de verdad. Bonnie Barstow les mostró a muchas chicas de los años 80 que una mujer inteligente con mono de trabajo también podía ser una heroína, y Patricia McPherson lo confirmó con su propia vida. En el puesto número 4 tenemos a Rebecca Holden en el papel de April Curtis. Solo apareció en la serie durante una temporada, una sola y nada más, pero eso bastó para que el público la recordara. Rebecca Holden interpretó a April Curtis, una especialista en informática brillante, ingeniosa y carismática, que llegó para sustituir a Bonnie Barstow en la segunda temporada de El Coche Fantástico, entre 1983 y 1984. Rebecca nació el 12 de junio de 1958 en Dallas, Texas. Antes de entrar en El Coche Fantástico, ya había llamado la atención como imagen de la famosa campaña publicitaria de Breck, convirtiéndose en una de aquellas recordadas chicas Breck, que aparecían en anuncios y escaparates por todo Estados Unidos. Fue precisamente uno de esos anuncios, emitido durante la Super Bowl, el que vio el productor Aaron Spelling. Le gustó lo que vio, contactó con su agente y la hizo viajar a Hollywood. Así comenzó su carrera en televisión. Holden tenía 25 años cuando se incorporó a El Coche Fantástico. Según ha contado ella misma, parte del proceso de selección consistió en probar escenas junto a David Hasselhoff, porque los productores querían comprobar si había química entre los dos actores, y la hubo, por eso el papel fue para ella. Años después, recordaría el ambiente del rodaje con mucho cariño. Contaba que se reían tanto que, a veces, seguir grabando se volvía casi imposible. Pero Rebecca Holden estuvo en la serie como sustituta temporal. Más tarde, Patricia McPherson regresó al papel de Bonnie Barstow, y tras la segunda temporada, Holden dejó el programa. La propia Rebecca ha dicho en entrevistas que, mirando atrás, probablemente habría tomado decisiones distintas, porque a ella le encantaba hacer la serie y se habría quedado hasta el final. Después de El Coche Fantástico, continuó su carrera como actriz con apariciones en series como Vacaciones en el Mar, Magnum, P.E., Cheers y Hospital General, donde interpretó a la villana Elena. Pero el gran amor de su vida artística siempre fue la música. Formada de manera clásica en piano y canto, fue orientando cada vez más su trayectoria hacia los escenarios, gospel, country, pop y big band. Actuó en distintos países, participó en numerosos eventos benéficos y llegó a cantar en homenajes a veteranos de la Segunda Guerra Mundial, con un presidente de Estados Unidos presente como invitado de honor. En los últimos años, Rebecca ha seguido muy vinculada al universo de El Coche Fantástico. En 2024 y 2025 participó en convenciones y encuentros con fans, incluyendo eventos en Pensilvania y Massachusetts, además de entrevistas y podcasts, donde volvió a hablar de la serie y de su carrera. En 2026, Rebecca Holden tiene 67 años. Sigue activa, sigue cantando, sigue apareciendo en eventos y, al menos de cara al público, ha mantenido su vida privada con bastante discreción. Su mundo sigue estando muy ligado al escenario, al micrófono y al contacto con la gente. April Curtis solo estuvo una temporada en la serie, pero Rebecca Holden sigue brillando y eso nadie se lo puede quitar. En el puesto número 5 tenemos a Peter Parros en el papel de RC3, Reginald Cornelius III. Solo apareció en la serie durante la cuarta y última temporada, pero le bastó para hacerse un hueco. RC3, Reginald Cornelius III, era un justiciero callejero que acababa convirtiéndose en compañero de Michael Knight
y conductor de la unidad móvil de Flag. Peter Parros aportó a El Coche Fantástico una energía fresca, una presencia más terrenal y un sentido del humor que, a veces, le venían muy bien a una serie tan marcada por la acción nocturna, los gadgets futuristas y la solemnidad tecnológica. RC3 no era simplemente el nuevo, era una manera de darle al show un rostro distinto, más joven, más espontáneo y más cercano a la calle. Parros nació el 11 de noviembre de 1960 en Brooklyn, Nueva York, y creció entre Los Ángeles y Salt Lake City. Su camino hacia la interpretación no fue el típico. Antes de actuar, trabajó en una empresa dedicada a crear miniaturas y maquetas para efectos especiales, y fue ahí donde se enamoró del mundo del cine. No entró en la industria por el camino clásico del teatro o la formación académica más prestigiosa, sino desde la fascinación pura por el proceso de crear imágenes, mundos y espectáculo. En una entrevista explicó con total franqueza que lo que lo atrajo no fue el lado shakespeariano de la interpretación, sino la idea de convertirse en el Arnold Schwarzenegger negro. Esa sinceridad dice mucho de él. Había ambición, sí, pero también una claridad absoluta sobre lo que quería: abrirse paso, hacerse visible y construir una carrera sólida en una industria donde nada estaba garantizado. En 1985, cuando se incorporó a El Coche Fantástico, Peter Parros tenía 24 años. Participó a lo largo de toda la cuarta temporada y consiguió que RC3 dejara huella, a pesar de haber llegado tan tarde a la serie. No era fácil entrar en una producción que ya tenía su propio universo, sus rutinas y un público fiel, pero Parros lo logró. Su personaje introducía otra textura dentro del equipo, alguien más impulsivo, más callejero, más directo, sin perder del todo ese espíritu idealista que definía a la serie. Aunque RC3 no estuvo desde el principio, muchos fans lo siguen recordando precisamente porque aportó algo diferente en el momento en que la serie más lo necesitaba. Después, su carrera dio un giro inesperado hacia los dramas diurnos. Terminó convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de ese género, sobre todo gracias a su papel del Dr. Ben Harris en As the World Turns, personaje que interpretó durante casi una década. Antes de eso también pasó por títulos como The Young and the Restless, Santa Barbara y One Life to Live. Es decir, supo reinventarse dentro de un formato completamente distinto, mucho más centrado en la emoción cotidiana, los conflictos familiares y las relaciones largas que en las persecuciones o la acción, y no solo sobrevivió a ese cambio, prosperó en él. Más adelante llegó otra etapa importante, la serie de Tyler Perry, The Haves and the Have Nots, emitida por OWCN, donde dio vida al juez David Harrington. Era un personaje complejo, elegante y con muchas capas, muy distinto tanto de RC3 como del Dr. Harris. Eso terminó de confirmar que Peter Parros no era solo un rostro televisivo reconocible, sino un actor con verdadero recorrido, capaz de pasar de la aventura ochentera a la telenovela y, después, al drama contemporáneo con total naturalidad. Fuera de la pantalla, también ha desarrollado proyectos propios. Está vinculado a Ten Talents Productions, una productora centrada en contenidos familiares y de inspiración cristiana. Entre esos trabajos figura Kids of the King Adventures, una serie vinculada a animación y cómics para público infantil y familiar. Además, distintas biografías lo describen como actor, guionista y productor. Es decir, no se limitó a esperar papeles, también buscó construir espacios propios, contar historias desde sus valores y participar en proyectos con una intención más personal. En 2026, Peter Parros tiene 65 años y sigue siendo una figura activa del medio. RC3 quedó atrás hace mucho tiempo, pero aquella etapa fue solo el comienzo. Lo que parecía un papel secundario dentro de una serie legendaria, terminó siendo una de las primeras paradas de una carrera larga, diversa y sorprendentemente resistente. De Brooklyn a Hollywood y de Hollywood a una trayectoria marcada por la constancia, la adaptación y el oficio. Esa sí que fue una evolución digna de recordarse. En el puesto número 6 tenemos a William Daniels, la voz de Kit. Nunca apareció en pantalla. Casi nadie asociaba su rostro con la serie, pero su voz, fría, ligeramente altiva, irónica y al mismo tiempo extrañamente protectora, la reconocía cualquiera que hubiera visto El Coche Fantástico. William Daniels fue la voz de Kit y, probablemente,
esa sea una de las historias más singulares de toda la serie. Daniels nació el 31 de marzo de 1927 en Brooklyn, Nueva York. Empezó a trabajar muy joven. Pasó por el teatro, la radio, Broadway, el cine y la televisión, construyendo una carrera larga y sólida, paso a paso. En 1967 interpretó al padre del personaje de Dustin Hoffman en El Graduado, una de las películas más emblemáticas de toda una generación, y en 1776 dio vida a John Adams, un papel que con el tiempo quedó entre los más importantes de su trayectoria. Cuando en 1982 le ofrecieron poner voz a Kit, William Daniels tenía 55 años. Al mismo tiempo, también estaba brillando en la serie médica Saint Elsewhere, donde interpretaba al Dr. Mark Craig, un cirujano brillante, mordaz y difícil de soportar. Por ese papel, ganó 2 premios Emmy en 1985 y 1986, y en 1986 ocurrió algo aún más especial. Su esposa, Bonnie Bartlett, también ganó un Emmy por interpretar a su mujer en pantalla en la misma serie. Su trabajo en El Coche Fantástico era casi fantasmal, en el mejor sentido de la palabra. Grababa sus líneas por separado, después del rodaje, y durante los 4 años de la serie, prácticamente no trabajó cara a cara con el resto del reparto. Aún así, su voz se volvió inseparable del alma del programa. Kit no habría sido Kit sin ese tono preciso, inteligente, seco, elegante y profundamente humano. Después llegaría otro papel que lo convertiría en un icono para una nueva generación, el profesor George Faney en Yo y el Mundo, Boy Meets World, una figura querida por millones de espectadores. Y más adelante incluso llegó a presidir el sindicato SAG. Su carrera no fue solo larga, fue extraordinariamente influyente. Pero quizá la parte más asombrosa de su biografía sea su matrimonio. William Daniels se casó con Bonnie Bartlett el 30 de junio de 1951. En marzo de 2026, él cumplió 99 años y la pareja seguía junta, acercándose a los 75 años de matrimonio. En entrevistas recientes, ambos han hablado con total franqueza sobre las crisis del pasado, incluyendo infidelidades y una etapa de relación abierta, temas que Bonnie abordó también en sus memorias de 2023. Daniels lo resumió de forma sencilla. Nunca llegaron a imaginar seriamente una vida con otra persona, así que tuvieron que aprender a resolver sus problemas. Y sí, en 2026 William Daniels tiene 99 años. No es una exageración, 99. En octubre de 2025 apareció en Dancing with the Stars junto a Daniel Fishel, la inolvidable Topanga de Yo y el Mundo, durante una emotiva gala de homenaje. Su presencia emocionó tanto al público como a los antiguos fans de la serie. La voz de Kit sigue aquí, viva, y eso, por sí solo, ya parece ciencia ficción. En el puesto número 7 tenemos a Catherine Hickland en el papel de Stevie Mason. Solo apareció en la serie 3 veces, 3 episodios, y aún así, su personaje quedó grabado en la memoria de muchos fans. Stephanie Stevie Mason, la prometida de Michael Knight, la mujer que estuvo a punto de formar parte de su vida, y no llegó a hacerlo. Y eso le dio a toda la historia ese punto de amargura romántica que tanto suele enganchar al público. Catherine Hickland nació el 11 de febrero de 1956 en Fort Lauderdale, Florida. Su camino hacia la actuación no fue directo. Después del instituto, entró en la Universidad de Florida, pero no terminó sus estudios y empezó a trabajar como azafata para National Airlines. Fue precisamente un anuncio publicitario de esa aerolínea el que cambió su destino. Llamó la atención en Hollywood y a partir de 1978, Hickland comenzó a aparecer en series de televisión. Cuando debutó en El Coche Fantástico en 1983, tenía 27 años. Y fuera de la pantalla, también se estaba desarrollando otra historia. Por entonces, estaba comprometida con David Hasselhoff. El papel de la prometida de Michael Knight parecía casi un reflejo de su propia vida. En 1984 se casaron y en 1989 se divorciaron. El matrimonio duró 5 años. Después de El Coche Fantástico, la carrera de Catherine Hickland encontró estabilidad y éxito en el mundo de las telenovelas diurnas. Uno de sus papeles más recordados fue el de Lindsay Rappaport en One Life to Live, personaje al que interpretó durante muchos años
y que terminó convirtiéndose en una de las grandes etapas de su trayectoria. También llegó a Broadway, donde interpretó a Fantine en Los Miserables, demostrando que su talento iba mucho más allá de la televisión. Su vida personal después de Hasselhoff tampoco fue sencilla. En 1992 se casó con el actor Michael E. Knight, una coincidencia curiosa teniendo en cuenta el nombre del personaje de El Coche Fantástico, y ese matrimonio terminó en 2006. Más tarde, en 2012, se casó con el productor Todd Fisher, hermano de Carrie Fisher. Según su biografía oficial, viven en Las Vegas. Otras reseñas recientes también mencionan una propiedad en California, pero quizá el giro más inesperado de su vida llegó ya en la madurez. Catherine Hickland no se limitó a reinventarse, construyó una segunda carrera completa. Estudió hipnosis, se certificó en hipnoterapia y en 2008 estrenó su propio espectáculo, combinando hipnosis escénica, entretenimiento y trabajo con el subconsciente. Su web oficial afirma que hoy es una de las hipnotistas más conocidas del país y que realiza más de 150 shows al año. A eso hay que sumarle su faceta empresarial. En 2001 fundó Cat Cosmetics, su propia línea de cosméticos, y además escribió libros, entre ellos The 30 Day Heartbreak Cure, centrado en la recuperación emocional tras una ruptura. En 2026, Catherine Hickland tiene 70 años. Sigue activa en redes, continúa apareciendo en encuentros con fans y mantiene una conexión muy visible con el universo de El Coche Fantástico. En su propia web ofrece incluso el Knight Rider Experience, donde anuncia que posee un Key IT Store, firmado por todo el reparto y disponible para eventos. Hipnotista, empresaria, actriz. Y la mujer que una vez estuvo a punto de convertirse en parte definitiva de la vida de Michael Knight. Algunas personas saben reinventarse por completo. Catherine Hickland es una de ellas. En el puesto número 8 tenemos a David Hasselhoff, en el papel de Michael Knight. Y ahora llegamos a él, al rostro sin el que todo esto no habría sido posible. David Hasselhoff fue Michael Knight, el cruzado solitario, el hombre que no necesitaba un compañero humano porque tenía a Kit. Y juntos no solo marcaron una época en la televisión, sino que convirtieron El Coche Fantástico en uno de los grandes iconos de los años 80. La serie se estrenó en NBC el 26 de septiembre de 1982, y Hasselhoff llegó al papel después de que Brandon Tartikoff, entonces presidente de la cadena, apostara personalmente por él. Hasselhoff nació el 17 de julio de 1952 en Baltimore, Maryland. Antes de convertirse en estrella del horario estelar, ya había pasado varios años en la televisión estadounidense gracias a su papel del Dr. Snapper Foster en la telenovela The Young and the Restless, donde trabajó entre 1975 y 1982. Cuando se estrenó El Coche Fantástico, tenía 30 años. Después de El Coche Fantástico llegó Baywatch, y su popularidad se disparó todavía más a nivel internacional. Guinness World Records lo reconoce oficialmente como el hombre más visto en la televisión, una distinción ligada sobre todo al alcance global de sus series, especialmente en la época dorada de Baywatch. Pero la televisión no fue su única vida. También tuvo una carrera musical enorme, sobre todo en Europa. Su tema, Looking for Freedom, se convirtió en un fenómeno en Alemania y terminó formando parte de su imagen pública de una manera casi inseparable. Con el tiempo, The Hoff dejó de ser solo un actor, pasó a ser una figura pop reconocible en medio mundo. Su vida personal, sin embargo, fue bastante más complicada que la de sus personajes. Estuvo casado primero con Catherine Hickland y más tarde con Pamela Bach, con quien tuvo 2 hijas. En marzo de 2025, Pamela Bach murió a los 62 años, y la noticia golpeó duramente a la familia. Hasselhoff publicó entonces un mensaje pidiendo privacidad y expresando el dolor de todos sus seres queridos. En los últimos años también ha atravesado problemas de salud visibles. En mayo de 2025 fue fotografiado en silla de ruedas en el aeropuerto y explicó que iba a someterse a una operación de rodilla. Ya en abril de 2026 volvió a ser visto en público durante una salida con su esposa Hayley Roberts en Calabazas, caminando con ayuda de bastones de senderismo mientras seguía recuperándose. Algunas informaciones recientes también señalan que ha pasado por cirugías de rodilla y cadera. En lo sentimental,
Hasselhoff se casó por tercera vez en 2018 con Hayley Roberts, a quien había conocido años antes. Ella ha seguido a su lado durante esta etapa más delicada y, al menos públicamente, se ha convertido en una presencia estable en su vida. En 2026, David Hasselhoff tiene 73 años. Su patrimonio suele situarse en torno a los $10 millones en estimaciones públicas, aunque esas cifras deben tomarse como aproximadas. Lo importante es otra cosa. El nombre Hoff sigue vivo. Sigue siendo un icono reconocible, sigue despertando nostalgia y sigue ocupando un lugar muy especial en la memoria colectiva de varias generaciones. Michael Knight salvaba a otros en la pantalla. David Hasselhoff, durante muchos años, ha tenido que salvarse a sí mismo en la vida real. Y viendo que todavía sigue aquí, todavía sonríe y todavía sigue adelante, también se puede decir que esa es una victoria. Hace 44 años, un Pontiac Firebird negro irrumpió en la pantalla y ya nunca se fue. El coche fantástico no es solo una serie, es una cápsula del tiempo, una época en la que se creía que una sola persona de verdad podía cambiar el mundo, o al menos atrapar al malo antes de la pausa publicitaria. Algunos de los que formaron parte de esta historia se fueron demasiado pronto. Otros encontraron su camino en una vida completamente distinta, y otros siguen librando sus propias batallas. Pero todos, sin excepción, forman parte de una historia que aún hoy seguimos recordando. Si esta historia te emocionó, cuéntamelo en los comentarios. ¿Quién fue para ti el personaje más importante del coche fantástico? Suscríbete al canal para no perderte el próximo video. Todavía quedan muchas historias por contar sobre las personas que un día marcaron nuestra pantalla. Hasta la próxima.